Sí, fíjate que entiendo. Primero saludarlos, a nuestro pueblo altagraciano, como siempre, dándole pues nuestro cordial saludo. Esto es un tema que aún está tratándose. De hecho, vimos los legisladores y también vimos que habían algunas noticias que no eran las reales, como por ejemplo la de la violación sexual, que se iba a reducir a 1 año. Antes de salir de casa, pues nos informamos y vimos que esto era una fake news, como dicen, una noticia falsa. Pero fíjate que si esto ocurre, pues no estaríamos evolucionando, sino involucionando. Y sería una lástima para nuestro país. Yo entiendo que nuestros legisladores, todos, la mayoría, tienen la capacidad de abordar estos temas y darle lo mejor a nuestra población, que es lo que nosotros nos merecemos en cuanto a este tipo de violencia, que ustedes saben que todos los días más existe un auge. Incluso vimos estudios realizados durante la pandemia debido al estado de confinamiento en que nos encontramos, aumentó, y esto es muy lamentable. Y nuestro país no se ha quedado atrás en cuanto a esto también. Por esto nosotros insistimos cada día más en que debemos de... Yo entiendo que solamente con la erradicación en la penalización no es suficiente. Sí tenemos que ir de la mano con la concientización, con la educación sobre todo, porque ustedes saben que esto no es un mal per se, esto viene desde antes, esto viene desde nuestra, inclusive si se pudiera decir, cultura. Entonces tenemos que erradicar eso con nuestros hijos, educándolos, concientizándolos de estos males, y que siempre estos tipos de violencia pues pueden acarrear consecuencias que ya sí ahí entraría lo que es la penalización. Bueno, muchas personas dicen que si existe violación entre pareja, licenciada, ¿qué es violación realmente? Es una violación. Es una violación desde que exista un acto de constreñimiento y obligación, ya es una obligación. Mi pareja a mí no me puede obligar a hacer algo que yo no quiera. Eso es una violación. Siempre que esté el uso de la fuerza, así lo establece nuestra normativa, hay una violación. Sin importar que sea sin importar que sea pareja o no sea pareja. Si existió el uso de la fuerza, inmediatamente es una violación. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, en República Dominicana se ven afectadas a diario con este tipo de sucesos? Que son obligadas por su pareja, que cuando no acceden también son golpeadas de manera inmisericordia. Fíjate que estadísticamente yo no tengo realmente a mano ese dato, pero sí te puedo decir, por la experiencia que tenemos como abogada, no existe tanto una denuncia entre parejas. Ustedes saben que normalmente en nuestro país, cuando pasan estos casos, quizás hasta por desconocimiento, puedo decir que la mujer no se dé cuenta, no son denunciables este tipo de casos si son entre parejas, me refiero. Ahora bien, ya la violación, en casos particulares existen muchas denuncias en cuanto a esto. Violación, violencia y delitos sexuales, vemos a diario denuncias. Realmente no tengo el dato a mano, pero sí existe una cantidad importante, principalmente en nuestra provincia, que es el lugar donde yo pues me desenvuelvo. Bueno, usted estuvo mucho tiempo en el Ministerio de la Mujer como abogada. ¿Se encontró con ese tipo de casos? Sí, muchísimas veces. Inclusive tuvimos varias sentencias. De hecho, la última que obtuve fue en el año 2017, que fue condenado una persona a 20 años por violar a su hijastra. Que esto fue un caso que de verdad a mí me marcó mucho. La niña era menor de edad. Él inició inclusive con el acto desde que ella tenía los 9 años y lo denunció cuando ya tenía 14 años. Y fue un caso que nosotros manejamos de cerca porque en ese entonces teníamos una niña de esa misma edad y realmente nos tocó de cerca, y inclusive vino el caso mediante la denuncia por una pastora, ni siquiera fue por su propia mamá, que vivía inclusive junto con ella en su casa. Fue una pastora que llegó a nuestra oficina, denunció el caso y ahí le dimos seguimiento. La niña hoy, pues, tenemos contacto por las redes sociales, ya es una joven incluso cristiana y tiene ya su esposo, se casó, y nosotros le damos seguimiento a ella y nos mantenemos en comunicación, pero sí fue un caso que nos tocó muy de cerca. El agresor está condenado a 20 años de prisión. ¿Cuál es el mensaje a las mujeres? Miren, nosotros cada día
le decimos a nuestras mujeres que tienen un poder enorme en sus voces, que no es posible que sufriendo violencia se queden calladas. Ya eso es cosa del pasado. Tenemos que seguir educándonos, tener que seguir empoderándonos en este tema, pero a las mujeres principalmente les exhorto a que si tienen algún tipo de violencia no tienen que estar obligadas a recibirla. Nosotros estamos para que nos amen, nos protejan, nos cuiden. Entonces debemos de tener eso presente siempre y decirle que no están en esa obligación de recibir maltrato, que denuncien, que denunciando pues pueden inclusive hasta salvar su vida. Existen muchísimos mecanismos hoy en día donde ya con facilidad pueden llamar inclusive a un número, al 911, existe el número de Procuraduría. El propio Ministerio de la Mujer tiene una línea a nivel nacional que le pueden ayudar. Igualmente a esos vecinos que saben que vecinas están haciendo uso de maltrato. No es ya, esto es cosa del pasado también decir, que en pleito de marido mejor yo no me meto. No, tienen que ayudar a esa vecina y tienen que denunciarlo porque así salvarían la vida de esa persona. Muchísimas gracias. A ustedes siempre.